Bueno, buenos días. Lo que vamos a ver el día de hoy está ya en el aula virtual. Es en lo que hemos estado viendo, la ley de auxilio al sector productivo y a los trabajadores ante efectos de la pandemia provocada por el COVID-19, contenida en el decreto legislativo número 33/2020. Al día de ayer lo que estuvimos analizando es el instructivo para la aplicación del descuento del 8.5% en el pago de impuestos sobre la renta. Ese instructivo es el que analizamos el día de ayer. En base a eso, se hizo la clase y se grabó, se subió a YouTube la grabación. Y aquí tenemos entonces el video ya en YouTube de la clase del día de ayer. Entonces ustedes pueden bajarlo en cualquier momento que está en el aula virtual. Está el instructivo sobre la aplicación del descuento del 8.5, el video de la clase de ayer que contiene, que está en YouTube. Y luego tenemos también el decreto legislativo 33/2020, que ya es propiamente lo que está publicado en la Gaceta. Y una vez que hayamos visto todo esto, que hoy lo vamos a terminar de analizar, el decreto, entonces ustedes van a participar en un foro. El foro se llama Medidas Tributarias para la Sostenibilidad de los Empleos por Sucesos del COVID-19. Aquí están las instrucciones que ustedes van a leer, instrucciones para participar en el foro, y aquí están detalladas todas las instrucciones. El foro está disponible ya a partir del día de hoy y vence el 25 de abril a las 23:55. Entonces, los recursos que tenemos para comprender este tema del decreto 33/2020 es el instructivo, el video que está subido en YouTube de la clase de ayer, donde se explicó este instructivo. También tienen la copia de la Gaceta y el video que está dentro del foro. Hoy vamos a leer lo que es el decreto. Aquí está la Gaceta de fecha 3 de abril del 2020. Aquí está, decreto 33/2020 del 3 de abril de 2020. Aquí está el número de la publicación de la Gaceta. Para todo eso ustedes lo tienen en el aula virtual. Y ese decreto es que contiene la ley que se llama Ley de Auxilio al Sector Productivo y a los Trabajadores ante los efectos de la pandemia provocada por el COVID-19. Entonces tiene varias secciones. La sección primera habla sobre de la extensión de plazos y alivio en cuanto a las obligaciones tributarias. Vamos a leer el artículo 1 de la sección primera. A ver quién nos ayuda a leer el artículo 1 de la sección primera de esta ley. Un voluntario que la lea, por favor, para que avancemos. Artículo 1. Se concede prórroga a los obligados tributarios categorizados como pequeños y medianos contribuyentes y a las personas naturales y profesionales, independientes para la presentación y pago de la declaración jurada del impuesto sobre la renta, aportación solidaria y activo neto, así como la presentación y pago de las declaraciones de la contribución del sector social de la economía,
Impuesto específico de renta única sobre arriendo o alquiler de viviendas o edificios de apartamentos. Contribución especial sobre los excedentes de operación que obtengan las universidades privadas, escuelas e institutos de enseñanza preescolar, primaria y media. Y a la contribución social del sector cooperativo. Todas correspondientes al periodo fiscal 2019, de las cuales tanto su obligación formal como material deberá cumplirse a más tardar el 30 de junio del 2020. Bueno, ahí, ese primer párrafo que es bastante amplio. En esencia, lo que está diciendo es, el artículo 1, se concede prórroga a los obligados tributarios y ya vienen las categorías. ¿La prórroga para qué? Para cumplir con su obligación formal, o sea, para presentar la declaración y el pago del impuesto a más tardar el 30 de junio del 2020. Recordemos que la declaración del impuesto sobre la renta, aquí la declaración jurada de impuestos sobre la renta, la aportación solidaria y el activo neto vencen el plazo para presentar y pagar el 30 de junio, el 30 de abril. Pero con esta ley temporal se les está dando prórroga para presentar y pagar el 30 de junio. Aquí está, 30 de junio. O sea, lo que dice la ley, recuerdan normalmente, es que estos contribuyentes presentan y pagan la declaración el 30 de abril, pero esta ley ya les está autorizando que se da prórroga hasta el 30 de junio. ¿A qué tipo de contribuyentes? La presentación y pago de la declaración de contribución de la economía de ese impuesto específico de renta única sobre arriendos o alquiler de vivienda, edificios o apartamentos. Este es un tipo de impuesto que se paga. Excedentes de operaciones de obligados que obtengan las universidades privadas, escuelas, institutos de enseñanza preescolar, primaria y media. Este es otro tipo de impuesto que pagan estas instituciones. La contribución social del sector cooperativo, todos los correspondientes al periodo fiscal 2019. Y al principio, pues estaba hablando de impuestos sobre la renta, aportación solidaria, activo neto. Recordemos que todo eso vence el 30 de abril y que ahora, pues, se está dando la prórroga para el 30 de junio. Y aquí habla de quienes se exceptúan. Se exceptúa de la prórroga al impuesto específico de renta única sobre arriendo o alquiler de vivienda o edificios de apartamento establecido en el párrafo anterior, los ingresos de alquiler derivados de propiedad horizontal, por lo que estas deberán cumplirse a más tardar el 30 de abril. O sea, ese tipo de impuesto, pues lo dejaron siempre para el 30 de abril. En esencia, lo que hemos estado viendo, impuestos sobre la renta, aportación solidaria, activo neto, que se vencían el 30 de abril, ahora se vence con esta ley, pero esta ley temporal, el 30 de junio. Vamos a ver quién nos ayuda con el artículo 2. Artículo 2. Los obligados tributarios categorizados como pequeños y medianos contribuyentes podrán gozar de un descuento del 8.5% en el impuesto sobre la renta a pagar del periodo fiscal 2019, si realizan la presentación de la declaración y el pago de este a más tardar el 30 de abril de 2020. Es lo que estábamos hablando con el instructivo el día de ayer. El 8.5 de impuestos sobre la renta de descuento por el periodo fiscal 2019, o sea, la que se vence el 30 de abril. Pero el descuento, si presentan la declaración y pagan el impuesto a más tardar el 30 de abril. Leamos el artículo 3.
Artículo 3. Las cuotas de los pagos a cuenta del impuesto sobre la renta correspondientes al periodo fiscal 2020 deben calcularse sobre el 75% del monto del impuesto sobre la renta determinado en el periodo fiscal 2019, y las fechas de pago de las 3 primeras cuotas se prorrogan de la siguiente forma. 1. Primera cuota hasta el 31 de agosto de 2020. Segunda cuota hasta el 31 de octubre de 2020. Tercera cuota hasta el 31 de octubre del 2020. No, la tercera. Es que no puedo leer ahí. Subo un poquito más. 31 de diciembre del 2020. Voy a analizarlo. Sí. Voy a analizarlo entonces. Dice, las cuotas de pagos a cuenta del impuesto sobre la renta correspondiente al periodo fiscal 2020 deberán de calcularse sobre el 75% del monto del impuesto sobre la renta determinado en el periodo fiscal 2019. Recuerden que la forma como aplicamos los pagos a cuenta es en base al impuesto según tarifa, o sea, en base al impuesto causado. Eso lo podemos dividir entre 4 o multiplicarlo por 75%. Cuando se divide entre 4, pues solo se toman el valor de 3 cuotas, ¿verdad? Que es lo mismo a que el impuesto causado lo multipliquemos por el 75%. Entonces, solo para recordar un poco cómo es que calculamos los pagos a cuenta. Y ya sabemos de que son 3 pagos que hay que hacer. Normalmente la ley dice que se vence la primera cuota el 30 de junio, la segunda cuota el 30 de septiembre y la tercera cuota el 31 de diciembre. Pero con esta ley temporal hace una modificación que la primera cuota se vence el 31 de agosto, la segunda el 31 de octubre y la tercera cuota el 31 de diciembre. Recordemos que esta es una ley temporal que solamente es para las cuotas de pagos a cuenta 2020, o sea, las que se generen de la declaración que se va a presentar ahorita el 30 de abril o el 30 de junio, según sea el caso. Estas son las modificaciones de las fechas para las cuotas de pagos a cuenta 2020. Leamos el artículo 4. Leamos el artículo 4, por favor. Prorrogar el plazo para la presentación de la declaración jurada informativa anual de precios de transferencia del ejercicio fiscal 2019, la cual deberá ser presentada a más tardar el 31 de julio del año 2020. Muy bien. Esto de precio de transferencia es lo que tenemos para la tercera unidad. Lo que está diciendo el artículo 4 es prorrogar el plazo para la presentación de la declaración jurada informativa anual. O sea, que está prorrogándolo para el 31 de julio del 2020. La declaración informativa anual de precios de transferencia, que eso lo vamos a analizar ya en la próxima semana. El artículo 5. Artículo 5. Se declaran inhábiles todos los días calendario por el periodo en el que transcurra la declaratoria de emergencia originada por el COVID-19, exceptuando de esta disposición y sus efectos los días o plazos necesarios únicamente para darle cumplimiento a cada una de las regulaciones establecidas en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del presente decreto. Muy bien. Aquí pues después habla el artículo 6 acerca de los obligados tributarios que conserven a todos sus, esto es bien importante, esto lo van a ver en el video y que tiene que formar parte de la participación en el foro. Leamos el artículo 6. Leamos el artículo 6, por favor.
¿Quién lo quiere leer? A los obligados tributarios que conserven a todos sus empleados dentro del plazo iniciado desde la declaración de estado de emergencia surgido por el COVID-19 hasta diciembre del año 2020, respetando el pago de salarios y derechos laborales, y que no hubieran realizado suspensión ni terminación de contratos de trabajo. Les será reconocido una deducción especial adicional de su renta bruta equivalente a un 10%, calculado sobre el pago de sueldos y salarios realizados. Pero vamos arriba porque continúa allá, creo, el artículo 6. Aquí hay una partecita del artículo 6, esta parte de aquí, léala, por favor. En los meses que dure el estado de emergencia decretado, misma que podrá ser contabilizada como gasto deducible para efectos del impuesto sobre la renta en el periodo fiscal 2020. Este beneficio se perderá en los casos en que el empleador dé por terminado o suspenda contratos de trabajo. Muy bien, entonces explicamos un poco el artículo 6. A los obligados tributarios, o sea, a los contribuyentes, que conserven a todos sus empleados dentro del plazo iniciado desde la declaración del estado de emergencia surgido por el COVID-19 hasta diciembre del 2020, respetando el pago de salarios y derechos laborales y que no hubieran realizado suspensión ni terminación de contratos de trabajo, les será reconocido una deducción especial adicional de su renta bruta equivalente a un 10%, calculado sobre el pago de sueldos y salarios realizados en los meses que dure el estado de emergencia decretado, misma que podrá ser contabilizado como gasto deducible para efectos del impuesto sobre la renta en el periodo fiscal 2020. Este beneficio se perderá en los casos en que el empleador dé por terminada o suspenda los contratos de trabajo. O sea que si no despide personas ni los suspende por la situación crítica de salud del COVID-19, si mantiene a sus empleados en planilla y los paga y están normal los empleados trabajando con su sueldo, entonces dice que se le va a reconocer del total de la planilla el 10% como gasto, ¿verdad? O sea, como gasto deducible, como que si fuera gasto operativo. O sea, tendrá que incluirlo en el estado de resultado, aumentando el gasto. O sea que si la planilla es por 100,000 lempiras y la deducción es del 10%, entonces sería 10,000 lempiras. Sería entonces como gasto de sueldo y salario como 110,000 lempiras. Eso como una compensación por mantener a sus empleados en planillas sin suspensión de sueldos y sin suspensión de temporal de trabajo. Esto es parte de todo esto que estamos leyendo aquí. Está en el video que ustedes van a ver cuando ustedes participen en el foro. Leamos el artículo 7 para terminar esta parte que tiene que ver con impuestos. ¿Quién lo quisiera leer? No escucho yo a Anthony. Se prorrogan los plazos para la presentación de las declaraciones y el pago de impuestos sobre ventas correspondientes a los meses afectados a la emergencia decretada por el COVID-19. A todos los obligados tributarios que no hayan tenido operaciones dentro del mismo plazo de la emergencia antes indicada, mismas que deberán ser presentadas a más tardar dentro de los 10 días hábiles siguientes a la finalización del estado de emergencia. Se exceptúan de lo anterior aquellos obligados tributarios que mantengan operaciones, por lo que la obligación de declaración y pago del impuesto sobre la venta se mantiene según la legislación aplicable. Muy bien. Dice, se prorrogan los plazos para la presentación de la declaración y el pago de impuestos sobre ventas correspondiente a los meses afectados a la emergencia decretada. O sea, desde
febrero, marzo, abril, no sé cuántos meses va a durar esta emergencia. Entonces lo que están suspendiendo, lo que está prorrogando es el plazo para la presentación de la declaración y el pago del impuesto sobre ventas. Esto, el impuesto sobre ventas, es el que vamos a ver también en la tercera unidad. El plazo para presentar y pagar el impuesto vence el 10, por tarde el 10 de cada mes del mes en que se está declarando. Entonces lo que está diciendo es que están prorrogando los plazos para la presentación y pago de estas declaraciones. Dice dentro del mismo plazo de la emergencia antes indicada, mismas que deberán ser presentadas a más tardar dentro de los 10 días hábiles siguientes a la finalización del estado de emergencia. O sea, cuando ya el estado decrete que finalizó el estado de emergencia, entonces 10 días después van a tener que presentar las declaraciones y pagar el impuesto las personas o los obligados tributarios que no lo han hecho. Y luego dice, se exceptúan de lo anterior aquellos obligados tributarios que mantengan operaciones. O sea, recuerdan que no todas las empresas están cerradas. Por ejemplo, los bancos están trabajando, las farmacias, los supermercados. Entonces a ellos no les aplica esto. Porque dice, por lo que la obligación de la declaración y el pago del impuesto sobre venta se mantiene según la legislación aplicable. O sea que ellos deben de seguir presentando la declaración y pagando el impuesto a más tardar el 10 del mes siguiente. Ya lo demás pues no tiene que ver con el impuesto, con lo que tiene que ver con la clase de administración tributaria. Entonces, para recordarles entonces, para repasar aquí, tenemos en el aula virtual la ley de auxilio, o sea, el decreto, así se llama este tema que estamos viendo. Tenemos el instructivo, ustedes le dan clic, lo bajan el instructivo para la aplicación del 8.5%, cómo es que se aplica, lo leen y además está explicado en la clase del día de ayer, cuya grabación se subió a YouTube y ustedes ya lo pueden bajar y verlo y analizarlo las veces que ustedes necesiten. También está el decreto que acabamos de leer ahorita, lo bajan, lo leen y con todos esos insumos, a partir de hoy, ustedes ya pueden participar en el foro que se llama Medidas Tributarias para la Sostenibilidad de los Empleos por Sucesos del COVID-19. Para poder participar en el foro, ustedes van a tener que escuchar este video. Obviamente, pues repasar lo que dice el decreto legislativo. Miran este video, lo analizan y aquí están las instrucciones para participar en el foro. ¿Cuáles son las instrucciones? Y que vence el 25 de abril. O sea, estamos hablando de que hoy es 23, hoy es jueves, vence el 25, que es sábado, a las 23 horas con 55 minutos y está disponible desde hoy. O sea, ya desde hoy, si ustedes quieren repasar todo este contenido, ahí en las instrucciones dice que son 2 participaciones, ¿verdad? Aquí tenemos, usted tendrá, en las instrucciones dice lo siguiente, usted tendrá 2 participaciones. Número 1, en la primera participación usted responderá a lo siguiente: objetivo de estas medidas, en qué consisten estas medidas se aplican a todos los obligados tributarios. Una pregunta: ¿cuál es la medida tomada para las cuotas de pagos a cuenta 2020? ¿En qué ayudan estas medidas a la pequeña y mediana empresa? ¿En qué ayudan estas medidas a las finanzas del gobierno? ¿En qué ayudan estas medidas al público en general? Entonces, ustedes van a hacer 2 entradas al foro. En su primera entrada van a dar respuestas a estos enunciados, luego se salen del foro y en otra oportunidad, y yo les recomiendo que en
para el último día dejen la segunda participación, para que en el último día puedan leer la participación de todos los que escribieron sus comentarios en el foro. Y en la segunda participación la harán en otro momento, segunda entrada del foro, dice aquí. Y lo que se le pide en la segunda entrada es: opine sobre lo expresado en el foro por otros participantes que puedan ampliar, que usted pueda ampliar y o que puede fortalecer. O sea, por eso es recomendable que la segunda participación la podamos dejar para el último día y no la primera participación, porque si usted deja la primera participación para el último día a última hora, entonces no va a poder comentar sobre lo que otros opinaron y los demás colegas suyos no van a poder opinar sobre lo que usted comentó. Por eso es recomendable que la primera participación la puedan hacer entre hoy y mañana, entre hoy jueves y viernes, para que la segunda participación, que ya estén todas las opiniones, todos los comentarios, puedan opinar sobre los comentarios de sus compañeros. Por eso dice la primera participación en una fecha y la segunda participación cualquiera de las fechas siguientes, que yo recomiendo que la última participación sea en el último día, o sea, el día sábado, para que puedan leer las participaciones de sus colegas. Se les recomienda no dejar la primera participación para la última fecha a última hora, ya que no tendrá el tiempo necesario para su segunda participación en el foro. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta sobre la participación en el foro. No, hay cosas que son textuales que pueden escribirlas, pero tienen que escuchar bien el video para que escriban cuál es el objetivo de esas medidas, en qué consisten las medidas, ¿verdad? Si estas medidas aplican a todos los obligados tributarios, que ya vimos ayer cuando explicábamos el instructivo, a qué obligados tributarios es que aplica, cuál es la medida que tomada en relación a los pagos a cuenta 2020, ahí lo explica en la ley, cuáles son las medidas en relación a los pagos a cuenta, y luego pues ya queda a opinión profesional, la última, en qué ayudan estas medidas a la pequeña y mediana empresa. O sea, todas estas medidas que ustedes van a leer en el decreto y a escuchar en el video, ¿en qué ayudan esas medidas a la pequeña y mediana empresa? Igual, esto, inhabiliten sus micrófonos, por favor. Solo habilítenlo para, si quieren decir algo. Gracias. Y, por ejemplo, ¿en qué ayudan estas medidas a las finanzas del gobierno? O sea, ¿en qué le está ayudando tomar estas medidas a las finanzas? ¿Se ven afectadas? ¿Incrementan? ¿Disminuyen? O sea, ¿cuál es la opinión en relación a esto? Entonces, hay preguntas que las contestan textualmente, pero otras preguntas que son de criterio personal, ¿verdad? Tienen que escribir cada quien lo que comprendió sobre el estudio o el análisis del decreto y lo que dice el video sobre las medidas. No sé si tienen alguna pregunta en lo que van a hacer en el foro. ¿No tienen preguntas? Erika, ¿tiene preguntas? No, Liv. José Antonio. No, Liv. Mire, quiero decirles que, por ejemplo, en todas las clases, no he escuchado yo a Anthony, a Ángel. O sea, esto queda grabado en sus correos, las participaciones que ustedes hacen. O sea, yo admiro y aplaudo a los que me mandan mensajes que no pueden ir, no pueden asistir a clase por alguna situación, pero
no todos están asistiendo a clase y si en efecto yo no paso lista, pero ahí queda grabado en su correo quiénes entraron, ¿verdad? Y si se salieron, en qué momento se salieron. Es muy importante que tomen la seriedad de la clase, ¿verdad? Porque esto les ayuda a ustedes a prepararse como profesionales. Entonces, miren, ahorita solo hay 3 participantes, solo está José Antonio, Yanori y Erika. Y los demás, no sé qué pasó. Bueno, entonces, ya desde hoy pueden participar en el foro y pues nos miraríamos para mañana. Está habilitado porque, como les explicaba, que Team solo me permite programar de lunes a viernes, mínimamente. Entonces, por eso van a ver que está habilitado también el viernes. Pero no, a menos de que ustedes quieran clases mañana. ¿Van a querer clase mañana? José Antonio dice que sí, ¿va? Entonces, aunque esté habilitado, no vayan a entrar, porque... Bueno, entonces, trabajen en el foro, lean bien las instrucciones y pues como siempre, pues hay que orar, ¿verdad? Porque como dicen los médicos, ante esta situación solo Dios puede actuar. De ahí nadie de nosotros, ni los mismos médicos, ni los científicos, ¿verdad? Los científicos también ya reconocieron que solo Dios puede actuar en esto. Y pues sigamos las instrucciones de protocolo y sobre todo pues oremos para que el Señor proteja nuestras vidas, nuestra familia y a Honduras y el mundo, ¿verdad? Que Dios los bendiga a todos. Gracias, igual. Gracias, Lick, igual.